Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Qué responsabilidad que tengo. 4 paneles tengo que moderar. O sea, ustedes pónganse un poquito, empaticen conmigo. La verdad que estoy muy contento, muy orgulloso de estar acá. Gracias, Mariel, gracias, Pablo. Me parece que hoy es un día muy importante que tenemos que celebrar y agradecer realmente. Decían, esto no termina acá, decía Pablo, así que me encanta que no termine acá. Y Mariel hablaba también de la calidad de las personas del equipo. Y realmente doy fe de eso. No es común encontrarse con un nivel de profesionalismo, pero también de buena onda que tuvo el equipo de IAF. Me sorprendió. Me encontré con personas muy humanas y muy comprometidas con que esto nos lo tomemos en serio. Así que creo que está bueno que lo aprovechemos. Bueno, sin más, yo creo que tenemos que arrancar. Así que voy a invitar a mis 2 primeros. Yo voy a estar, digamos, como me van a ver mucho, no quiero que se cansen de mí, voy a tratar de hacer que se luzcan ellos, ¿no? Y yo tratar de... Va a ser difícil que me invincibilice, pero de participar solo para hacerlos brillar. Así que Luis y Marcela, si quieren, los invito a que vengan. Tuvimos una baja, como habrán visto en el programa, por una razón muy concreta, que es que Gustavo Salinas de Toyota se sentía mal y está en la casa. Si quieren sentar por acá. Donde quieran, yo me voy a sentar acá, donde se sientan cómodos. Entonces, pobre, bueno, le deseamos que se mejore pronto y él pide disculpas a todos por no poder estar acá, Gustavo de Toyota. Así que me voy a servir un poco de agua para cuando la necesite. ¿Quieren ustedes también? Claro. Les sirvo un poco y ya los presento. Bueno, ahí va. Gracias, Pablo. Bueno, entonces, vamos a presentar... Te voy a presentar a vos, Marcela, que te tengo acá. Entonces, Marcela Romero es presidente y CEO de Schneider Electric para el clúster de Argentina, Paraguay y Uruguay, desde donde lidera la estrategia de crecimiento sostenible y transformación digital, con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales. Combina una sólida formación en ingeniería y negocios con una visión estratégica centrada en la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo de talento. Hoy también integra el directorio de AmCham Argentina, el Consejo de Administración de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina y el Consejo Asesor del Grupo Corben. Además es socia de IDEA y miembro de Women Corporate Directors de Argentina. Y mamá de Emma y de Nico. Y mamá de Emma y de Nico, que tendría que haber estado... esposa de Rami, que no sé cómo me aguanta, pero sí. ¿Esposa de? Ramiro. Bueno, muy bien. Después en otra entrevista le podemos preguntar a él cómo es. No. Y lo tenemos a Luis, Luis Guastini, es director general y presidente de Manpower Group Argentina y director de Talent Solutions para Latinoamérica, presidente del Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible, el CEATS, y prosecretario de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, AmCham, vicepresidente de la Cámara Argentina de Agencias Privadas de Empleo, CAPE, director del Instituto Argentino para el Desarrollo Empresarial, IDEA, y presidente de Junior Achievement Argentina. Y por último, autor de El fin del trabajo, es una pregunta, ¿no? Y ese libro que aborda los desafíos y estrategias para liderar en un contexto de transformación tecnológica. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Un honor. Gracias Mariel por convocarnos también. Bueno, ¿todos bien? ¿Estamos listos? ¿Arrancamos? Bueno, arrancamos. Entonces voy a ir con la primera pregunta para... Así comienza, como decíamos, ¿no? Para Luis. Que la pregunta es la siguiente. O sea, en un mundo cada vez más fragmentado, incierto y exigente, donde incluso la sostenibilidad empieza a ser cuestionada, ¿no? Porque eso, de alguna manera, está bueno entender que la agenda de la sustentabilidad fue afectada y está cuestionada, ¿no? Nosotros mismos nos la cuestionamos, o sea, seamos honestos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo deberían pararse hoy las empresas frente a esta agenda? ¿Estamos ante una crisis, una transformación o una oportunidad? Sí, muy buena pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, sí, indudablemente parece que estamos en un mundo que cada vez está más complicado, más fragmentado, más polarizado y obviamente los paradigmas con los que veníamos navegando hasta, yo diría antes de la pandemia, están todos revolucionados. En el CEAT nosotros pensamos que
más que una crisis es una recalibración lo que está pasando, producto principalmente de que nosotros veníamos con una agenda de sustentabilidad que era muy de nicho, muy especializada y que por distintos motivos ha pasado a formar parte de la opinión pública. Y eso ha transformado un poco la forma de cómo accedemos a esa idea o a esa agenda o a esa narrativa. Pensemos, por ejemplo, hace unos 5 o 6 años, la verdad es que uno, si pensaba en la sustentabilidad, pensaba en un concepto muy técnico, con gente que sabía muchísimo, muchas veces muy tironeados para tratar de medir el impacto que tenía la sustentabilidad tanto en la economía, en la sociedad, en el desarrollo en general. Y a veces eso producía un cierto desfasaje entre esa agenda tan específica y la gente. No formaba parte, salvo algunas cuestiones muy puntuales que empezaban a surgir, capaz que en el 2017, por ahí, sobre algunos temas específicos que tocaba la sustentabilidad. No era un tema que se hablara ni en la sociedad y muchas veces tampoco se hablaba en las empresas. Seamos sinceros, muchas veces los encargados de llevar adelante, por ejemplo, los reportes de sustentabilidad tenían que armarse de mucha paciencia para poder, por ejemplo, obtener la información para hacer los reportes, porque nadie entendía bien de qué iba, esos bichos raros que iban por la compañía tratando de armar un reporte que nadie entendía muy bien qué era. Entonces, ¿qué pasó? Vino primero la pandemia. La pandemia trajo como consecuencia que todos nuestros valores empezaron a darse vuelta. Trajo como consecuencia una crisis importante en la logística. Esa crisis de logística puso sobre la mesa el tema del riesgo, que hasta ese momento no estaba tan presente. Las empresas empezaron a repensar cómo tenían que producir en un contexto de mucha más incertidumbre. Después vino la guerra. Y no me refiero solamente a la guerra de Ucrania, sino a los más de 100 conflictos armados que tenemos en el mundo hoy. La crisis energética. Y entonces una agenda que a veces estaba, tanto en las empresas como en el mundo, desconectada, y hasta a veces, cuando uno miraba los tratados internacionales, casi como fuera de realidad en cuanto a la factibilidad de los objetivos que se proponían, empezó a entrar dentro de una nueva lógica que se estaba viviendo en el mundo, y una lógica que estaba caracterizada por un viraje hacia los extremos, extrema derecha, extrema izquierda, pero los países empezaron a ir más hacia los extremos. Ese ir hacia los extremos implicó más polarización, implicó mucha más antinomia entre conceptos y un cuestionamiento hacia esa idea de lo global por sobre lo local y un repensar más lo local por sobre lo global. Entonces, claro, la sustentabilidad entró dentro de esa volteada y de tener una agenda que era una narrativa completamente técnica, pasamos a tener una narrativa muy afectada por la opinión pública, y muy afectada por las tendencias, ¿sí? Y muy afectada también por el uso ideológico de esas tendencias. Entonces empezamos a ver un exceso de una narrativa muy ideologizada por sobre una narrativa muy técnica. Entonces cuando empieza a meterse lo ideológico dentro de una cuestión que es muy técnica, se empieza a generar mucho desfasaje y mucho cuestionamiento respecto de
si estoy a favor o en contra de algo que en realidad no debería estar ni a favor ni en contra, sino ser mucho más rigurosamente técnico. Entonces, en ese contexto, nosotros decimos que se está recalibrando la sustentabilidad, porque hay que recalibrar esa narrativa, asumiendo que hay muchas cosas que durante todo este tiempo, por estar desconectada del negocio, se venían haciendo o por inercia, o por moda, o por washing, y entonces hoy parecería como que se les está pidiendo a las organizaciones mucha más consistencia y mucha más vinculación entre lo que dicen, lo que hacen y sus objetivos de negocio. Y yo creo que pasa un poco por ahí la agenda que se viene en temas de sustentabilidad. Me encantó, te escuchaba atentamente y me quiero quedar un poquito más con esto que estás trayendo con vos antes de pasar a Marcela para hacer un doble clic, porque pusiste sobre la mesa, abriste el juego realmente, ¿no? Por un lado dice, estamos ante una crisis, una transformación o una oportunidad, era la pregunta. Me respondiste las tres, ¿no? ¿O me equivoco? Es una crisis, así. Una transformación y una oportunidad. Es un poco Check, así. check, check, ¿no? Por otro lado, me dijiste, que está bueno, decís, che, la sustentabilidad estaba como técnicamente en un grupito, que nosotros muchos lo están acá, hay muchos colegas que hace 20 años que lo conozco, que le decimos la tribu muchas veces, ¿no? La tribu. Y pasó de una cosa, de la colectora, pasó al mainstream, a autopista, en el corazón de todos los líos de la geopolítica, de las tensiones, de las luchas ideológicas, narrativas, del negocio, ¿no? Con lo cual, en un punto, y lo hablábamos con Sebas, que está por ahí, Seba Vigorito, que después va a estar, y lo hablamos el otro día en un almuerzo, en un punto, es un happy problem que la sustentabilidad, digamos, haya pasado al mainstream, porque no me preocupa tanto que nos esté dando muy mal todos los números. Mucho más preocupante era que no apareciera en la mesa de los CEOs, en la mesa de los dirigentes políticos, en la mesa o en la preocupación de la señora de a pie, ¿no? Entonces prefiero ahora que todos estemos hablando de esto y que digamos qué mal nos están dando los números como hacemos, a que no hablemos, porque el otro estadio era fingir demencia. Por lo menos es che, ¿qué hacemos? ¿No? Estamos angustiados, pero vemos qué hacemos. Con esto adherimos. Totalmente, sí. Y el tema de poner esto en la agenda pública hace que te tengas que bancar, sostener de otra manera tu rumbo. Sí, bancar la parada, como se dice en el barrio, ¿no? Hay que bancar, hablar de esto. Desde lo ambiental, la diversidad, qué sé yo, en donde toques de cualquier tema de sostenibilidad, vos podías subirte a la ola de la moda, cumplir con los parámetros de un reporte y punto. Y hoy te das cuenta que, por ejemplo, en un estudio que nosotros hicimos en Manpower, más del 70% de los jóvenes de la generación Z no está dispuesto a trabajar en una empresa que no tenga consistencia en sus prácticas de sostenibilidad. Entonces, ya ni siquiera es un tema de imagen pública, es un tema de que no voy a poder conseguir el talento que necesito para operar si no tengo una consistencia. Entonces, bueno, sobre eso voy a volver después, porque tengo una pregunta. Esa pregunta que te hice fue como presidente de SEATS, te voy a hacer pregunta como sombrero Manpower, así que voy a volver. Pero sí, para pasar más, aparecen dos cosas, como la sustentabilidad en el mainstream y hacernos cargo, ¿no? Tenemos que hablar, dejar de fingir demencia. Y después también los jóvenes dicen dejar de caretearla, o sea, basta de washing, basta de todo, que también después vamos a hablar de regulaciones y hay de todo para hablar en cuanto a lo que es greenwashing y demás. Y por último, para cerrar algo que para mí es muy importante que vos decís, salir de esas polaridades de si sí o si no. Me parece que estamos pasando a la conversión más de no si sí o si no, sino la del cómo, más que si sí o no. Hoy está muy de moda esto de qué team sos, ¿no? Sos team esto, sos team lo otro. Entonces también sos team, no sé, zamballón o team menta granizada, ¿no? Entonces lo que digo es,
que es divertido, pero a veces nos lleva por una pista que no nos sirve, ¿no? Porque si yo les digo, ¿quiénes de acá son team bisturí y quiénes no? Es como el cerebro se te complica un poco, porque vos decís, el bisturí en manos de un cirujano, de un cardiólogo para hacer una operación, sí. En manos de un chico de 13 antes de entrar a un colegio, no. Entonces tengo que discutir, no es bisturí sí o bisturí no, sino es quién tiene el bisturí, cómo lo usa, cuál es la regulación. Entonces me parece que no es sustentabilidad sí o sustentabilidad no. Por favor, dejemos esa, ya está, es sí, estamos acá, y ya dijo Pablo que esto no para. Bueno, voy a Marcela, un aplauso para Luis, que arrancó la mañana. Así que gracias, Luis. Yo quiero mi copia autografiada de tu libro, por favor, Dale. antes de Ya vamos a ir al libro, pero también les voy a pedir algo. Si queremos sacarle bien el jugo al panel, le tenemos que meter un pelín más de dinamismo y de respuesta más dinámica. Todos estamos arrancando, Dale. porque después empieza a acumular atraso y lo pagan. Esto pasa siempre. El último panel es, che, tenemos 5 minutos, metámosle. Y no, es una pena. Seba es tu amigo, no le hagas eso a un amigo. No sé, Marce, ¿te puedo decir Marce? Obvio. Bueno, mira, no sería la primera vez que escucho compañías que dicen que la sustentabilidad forma parte del ADN de su estrategia. Lo escuché. En eso no han sido originales. Pero sí es la primera vez que estoy frente a una CEO cuya compañía dice eso. De verdad. Así que esta es una oportunidad de oro para patear al arco. Claro. Te quiero preguntar, ¿cómo se traduce esa declamación en el tipo de decisiones cotidianas del negocio, más allá de los reportes y los compromisos y la página web? ¿Cómo es en tu día a día, página web. claro, como CEO, Dale. que la sustentabilidad esté en el ADN del negocio? Bien, está bueno. Creo que continuando lo que decía Luis, en este momento de tanta polarización ideológica, vos decías zamballón o menta granizada, se empiezan a caer estas caretas de qué compañías lo hacían para cumplir, para quedar bien, para atraer el talento, para conseguir un crédito, y cuáles lo hacen, como en el caso de Schneider Electric, Toyota, que no pudo venir hoy, Arcor. Hay un montón de ejemplos de gente que realmente hace Yo muchos hice así, años... viste, como diciendo, Claro, Gustavo. es una constelación, estamos constelando con Gustavo. Constelación empresarial. Hay empresas que hace muchos años que estamos trabajando con esto. De hecho, el caso particular de Schneider Electric, el que es hoy nuestro chairman, nuestro presidente del board global, arrancó en el 2003 como COO, era el Chief Operating Officer global. Y este señor lo que trajo fue un tablero de indicadores que tenían que ver con la sustentabilidad, para que cada una de las organizaciones a nivel global realmente midiera también esos KPI. Claro. No era solamente facturación, no era solamente rentabilidad, no era rotación del personal solamente. Y es algo que nosotros venimos midiendo trimestre a trimestre desde el 2005, con lo cual ya pasaron 20 años donde la compañía realmente lo tiene dentro de su agenda. Y desde el 2021 tenemos este último tablero en el que estamos trabajando del 2021 al 2025 con metas a largo plazo y que estamos revisando ahora para que sean mucho más ambiciosas del 2026 al 2030, donde realmente le ponemos foco y revisamos, y nuestros bonos de performance, nuestros, digo, de los CEOs, de cada uno de los clústeres, de cada una de las zonas, de nuestros gerentes financieros, tienen que ver también con esa performance. Ahora, vos preguntabas sobre las empresas que reclaman tenerlo en el ADN. Nosotros realmente lo tenemos en el ADN. ¿Qué declaman? Si reclamaran estaría re contento. Pero mirá qué Si todas alineado. reclamaran sería Mirá, feliz. allá está Declaman. nuestra CFO, que puede ser testigo, nuestro equipo de sustentabilidad y comunicaciones. El 70% de nuestra facturación tiene que ver con servicios, productos o software de impacto positivo en las ubicaciones donde nosotros trabajamos. No es verso. Ya en el primer trimestre del 2025, ya el 74% de nuestra facturación tiene que ver con algo que nosotros ofrecemos que tiene impacto positivo en la comunidad. Entonces, realmente está de la mano y es parte del ADN, no solo nuestro, que es parte de lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, sino también de estos pioneros que nombrábamos recién, que lo tienen también en su forma de trabajar y que entienden que hay una eficiencia, no solo eficiencia energética,
sino también en cómo le agregamos valor a nuestros productos. Y sobre todo una frase que a mí me gusta mucho, que tenemos en Schneider Electric, que tiene que ver, hacerlo bien como negocio, también tiene que ver con hacer el bien en la comunidad donde nosotros estamos. 100%. Y no es menor. Yo hace 20 y pico de años que quiero entrar a trabajar en Schneider, Luis conoce la historia, y algo que nos identifica a los que trabajamos acá es este sentido de pertenencia y de propósito que tiene la compañía, donde realmente no es verso. Bueno, buenísimo. Frenemos ahí. Dale. Y paso a vos entonces, porque ahora con ponete sombrero de Manpower. ¿Qué tiene que ver entonces la gestión de talento con la sustentabilidad? Ya que te la dejó picando. Bueno, una pista tiré hace un ratito. A ver, yo te diría que todos nosotros, cuando terminó la pandemia, el switch respecto del trabajo se nos cambió. Empezamos a valorar otras cosas, nos dimos cuenta de que la muerte era algo que estaba muy cerca y empezamos a entender que nuestra escala de valores a veces está un poco desordenada y por lo menos intentamos, sin darnos cuenta como sociedad, empezar a ordenarla de otra manera. En esa movida, los primeros que se nota que han tenido como mucho más foco son los jóvenes, que reclaman mucho más. Eso sí reclaman. Sí, esos reclaman. Reclaman mucho más. Las empresas reclaman, los jóvenes reclaman. Es un poco así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos lo mencionabas hace un rato. El caretaje es muy difícil de sostener en un contexto donde hoy un candidato sabe mucho más de la empresa que el reclutador que lo está entrevistando. El fenómeno que está pasando mundialmente es que los candidatos, la gente que está yendo a buscar laburo, se ha consumerizado, o sea, ha adoptado prácticas de los consumidores para el proceso de búsqueda de laburo, básicamente. Entonces, te hacen un research por internet, que no es para nada complicado, y saben muy bien si vos sos consistente o no entre lo que proclamás y lo que decís, entre lo que declamás y lo que haces. Si resistís el archivo. Exactamente. Entonces, y además te agrego, y además hasta tienen ideas de por dónde vos deberías ir como empresa. Y te lo cuentan en la Y entrevista. te las cuentan. Te lo dicen. Yo, que vos para mí le estás pifiando Claro. acá. Yo iría por acá, que ahora los bonos verdes, vos decís, Sí. pará, flaco, todavía no te tomamos. ¿No? Entonces, ahí lo que pasa un poco es que, o lo que nosotros vemos que está pasando y que va a pasar cada vez con más profundidad, es que cosas que eran modas ya medio como que no se pueden sostener. Entonces, y es muy fácil darse cuenta. Vos hablabas de las antinomias, del bisturí, no bisturí. Bajémoslo bien a tierra, walk anti-walk. ¿Viste? Ahora, si vos lo estabas haciendo por moda, probablemente decías, che, mirá, vamos a tener prácticas de diversidad en la compañía. Y de repente vos armabas el comité de diversidad y veías que el comité de diversidad pasaba horas discutiendo a ver cuál era el lenguaje inclusivo que iban a utilizar en la empresa, mientras las mujeres dentro de la compañía eran un 40% menos que los hombres. Digo, esas inconsistencias entre lo que yo estoy viendo, que es muy banal, y las cuestiones de fondo, quedan muy expuestas. Y entonces cuando viene la movida, digo, che, no hablemos más del tema diversidad, cambiemos, volanteemos por las dudas, a ver si... Perdón, te cuento una anécdota y de paso calentamos un poquito más motores. Yo estaba en un café un día y al lado sentó una de Capital Humano hablando, se pensó que al lado no había nadie. Es divertido cuando pasa eso. Y no saben la charla que escuché. ¿Me dan permiso para contar esto cortito o tienen miedo? Las dos cosas. La cuento, las dos cosas. ¿Team la cuento o team no la cuento? Cliquen y mándenlo por WhatsApp. Boluda, necesito conseguir un trans que sea confiable y que por favor no robe para el cupo de diversity. ¿Tenés alguno para recomendarme? Porque si no me rajan, pero lo necesito conseguir para mañana. Bueno, nada, la solté. Ya está. Sí. Seguí. Es un poco... Difícil agarrar el guante. Que no robe, te pido por favor.
Ese es un poco Podríamos hablar 3 días, ¿no? el punto. Ahora, si vos lo concebís, el tema de la diversidad, como realmente una estrategia de negocios, porque vos te das cuenta que los sistemas cuando no son diversos colapsan, porque te das cuenta de que necesitas miradas distintas para ser innovador en un mundo que cambia absolutamente, que el conocimiento es colectivo y entonces si tenés toda gente que piensa igual no te sirve. Y entonces ya empieza a tener otro sentido cuando vos decís, yo tengo que hacer una transformación, porque no es una transformación del programa porque quiero tener un cupo para tenerlo, sino que tengo que transformar mi cultura organizacional para que se banque la diversidad y no que la cultura, no me importa a quién traigo, me lo formatee al tipo que ingresó y en 2 minutos y medio pasa a formar parte del resto que piensa igual. Entonces, es mucho más profundo, pero se logra esa profundidad si está asociada a la estrategia de negocios. Entonces, la gestión del talento en la sostenibilidad tiene que ver con la estrategia de negocios, claramente. Cuando vos la tenés disociada, y medio sos washing. Y el fin del trabajo, porque así ya después pasó con Marcela y cerramos. ¿Algo querés decir del fin del trabajo, de tu libro? ¿No vas a firmar? Dale. ¿Trajiste el libro para firmar? No traje. Te falló el de marketing ahí. Está en las librerías. No, a ver, un poco lo que yo planteaba en el libro es que la disrupción que nosotros estamos viendo con la inteligencia artificial está generando un gran desafío en los líderes, ¿sí? Ustedes saben que más o menos, dependiendo del libro, del estudio que uno agarre, entre el 70 y el 90% de los proyectos de transformación fracasan. Es guarango. Y entonces la pregunta es, ¿por qué fracasan los proyectos de transformación? Y una de los abordajes que yo hago en el libro es que tiene mucho que ver con el liderazgo y cómo el liderazgo se puede cargar al hombro la transformación cultural de las organizaciones. Porque vos no podés cambiar la cultura es de lo que hablamos todos en una empresa, es la manera en cómo aprendimos a preservarnos. Si vos no tenés líderes que sean capaces de cambiar esas conversaciones y transformar esas conversaciones, no podés hacer transformaciones porque la transformación es algo humano, no es tecnológico. Cuando nosotros hablamos de digitalización estamos hablando de lo humano. Entonces, vinculándolo con el tema de sostenibilidad, yo te diría que si me tuviera que llevar alguna idea de esta charla que tuvimos, si por no te ventura la lleves igual, dejala acá que la compartimos. Claro. Si por ventura yo tuviera que vincular la estrategia con la sostenibilidad, para transformar la organización necesito líderes que tengan ciertas habilidades y ciertas capacidades que muchas veces no se encuentran en los liderazgos y muchas veces tenemos líderes que son incompetentes, no tienen competencias para lidiar con esas transformaciones. Si quieren saber cuáles son esas habilidades, vayan a leer el libro. Me das pie. Chicos, tengo una familia que mantener, los chicos estás están hablando en de la primaria. liderazgo, no, tranquila. Pero sí te quiero decir que estuve viendo tu página, Sansan, como comunicador. Y me dio curiosidad, me metí obviamente a hacer mi trabajo y ver, y vi que tienen un concepto muy lindo que dice Life is on. Life is on. ¿No? Schneider Electric. Y tomando con el tema de liderazgo, ¿no? ¿Cómo vincularías este concepto tan interesante que declaman, que está perfecto de declamar cosas, ¿no? Con la creación de valor integral que la compañía genera de cara a todos sus públicos? Y si querés, lo conecto también con tu liderazgo. ¿Cómo es liderar desde el ejemplo sin caer en narrativas vacías o greenwashing? Está bueno. Yo creo que podemos sumar también el concepto de la inteligencia artificial y cómo la estamos incorporando a nuestro propio trabajo. Yo estaba pensando cuánto iba a tardar en aparecer la AI. Claro. Tardó bastante, te digo. Bien. Gracias. No, pensemos lo siguiente. Para alcanzar 100 millones de usuarios, a Internet le llevó 7 años. A la inteligencia artificial le llevó 2 meses. Con lo cual,
o nos empezamos a incorporar estas herramientas para ser nosotros más ágiles, o vamos a quedar en el camino, como decía Luis, ¿no? Y probablemente esta revolución sea tan fuerte como la revolución industrial, donde mucha gente se quedó sin laburo, es verdad. Pero también se van a generar laburos nuevos y donde nosotros tenemos que tratar de ser mucho más eficientes con estas herramientas que nos trae la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos incorporadas es una especie de copilot, que está hecho con esta herramienta, donde simulamos un proceso productivo, pero ahorramos tiempo, ahorramos horas de ingeniería, ahorramos scrap, ahorramos un montón de cosas. Entonces, está relacionado directamente con el ahorro de recursos, con ser más eficientes, con traerle a nuestros clientes un ahorro no solamente de baja de huella de carbono, sino un ahorro en dinero medible. ¿Sí? Si yo no incorporo... El business case de sustainability que tanto decimos que necesitamos, ¿no? Totalmente, pero que es real. Nosotros tenemos un equipo particular que trabaja exclusivamente en el sustainability business. Ahora, si yo no incorporo esas herramientas, si yo no capacito al equipo para que esté preparado para eso, lo único que nos agarra es pánico. Y el pánico nos detiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos, entrenarnos, practicar, probarlo. Y sumando el tema de la diversidad, no es solamente una cuestión de diversidad para cumplir, es reflejar en nuestros equipos la sociedad y la representatividad de la sociedad en la que operamos. Entonces, tiene que ver con eso, no tiene que ser para cumplir un indicador. Buenísimo. Voy a ir con una última pregunta, que obviamente va a ser para Marcela, porque vos ya hablaste mucho, Luis, ¿eh? Así que, broma. No, me ayudó Luis, un genio, me ayudó a abrir esta conversación tan importante. Marce, te quería preguntar, también vi que dicen, y me gustó, aprovechar al máximo la energía y los recursos para atender puentes entre el Congreso y la sostenibilidad para todos, ¿no? Me encanta porque el Papa Francisco decía que había que crear puentes, no muros, ¿no? Total. Y tengo la pregunta, que sería, ¿qué oportunidades de colaboración surgen cuando la sostenibilidad se convierte en un puente entre los diversos sectores de la industria? Ah, bueno. Yo no había leído eso en la página porque tengo que leer la página, pero algo que nosotros nos decimos internamente es que el futuro es sostenible o directamente no hay futuro. Y para que esto suceda, no lo puede hacer ni una persona sola, ni un país solo, ni un sector, ni una empresa. La única forma de que podamos generar ese futuro sostenible es en comunidad. Y por eso para nosotros es importante abrir las puertas de nuestra organización y empezar a colaborar. Bueno, ¿qué está haciendo bien la otra empresa? ¿Qué está haciendo bien tal cliente? ¿Qué está haciendo bien tal proveedor? Y por eso también en nuestros indicadores, nosotros tenemos como objetivo mejorar la huella de carbono de nuestros proveedores y también de nuestros clientes. Claro. ¿Bien? Si no lo hacemos entre todos, no... La famosa cadena de valor para los que quizás no saben de lo que me está contando. Exactamente. Bueno, ¿están bien? ¿La pasaron bien? Sí, muy bien. ¿Están contentos de esta conversación? Quiero seguir escuchando a Luis. ¿Lo quieren seguir escuchando a Luis? Sí, No. todo lo queremos seguir escuchando, pero tenemos que escuchar a otro. Escuchar a otro. Qué malo, qué antipático que fui, ¿no? Bueno, les pido un aplauso muy fuerte para Marcela y para Luis. Muchas gracias. Gracias, espero que haya muchas preguntas cosechadas en el WhatsApp porque van a nutrir las actividades que vamos a diseñar y pensar después. Yo dije, vamos, ¿no? Hagamos un poquito. Así que bueno, gracias y entonces Pablo. vamos a continuar. Éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo voy a aprovechar para cargarme agua y para ir invitando a los próximos. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? O sea, son 3 más de estos, así que ustedes dirán.